de el luto y de Ujú. la pérdida. Cuando nosotros hablamos de luto, nos referimos a ese periodo de tristeza y de dolor que viene después que uno ha perdido a un ser querido. Mm. Pero muchas veces centramos o nos fijamos solamente en el luto de cuando fallece alguien que nosotros amamos, un familiar, un amigo querido, una persona que tiene mucho valor emocional y sentimental para nosotros. Pero el luto no solo se reduce a eso. El luto viene cada vez que hay una pérdida en nuestra vida. Mm. Dígase un divorcio, dígase la pérdida de un trabajo. Dígase que te mudaste tuviste que emigrar a un país y cada vez que tú emigras hay un proceso de luto también. Vamos a entrar en detalle después, a Exacto. medida que vayamos hablando. Pero bueno, para que entremos en contexto y sepan que cuando hablamos de luto hablamos de pérdida. Que lo que para ti puede ser algo pequeño, para mí puede representar algo demasiado fuerte y que involucra demasiado dolor en mi vida. ¿Entienden lo Exacto. que les quiero decir? Entonces, basándonos en eso, y como yo decía anteriormente en otra entrevista, en otro momento de Café con Liz, y yo decía, bueno, eh, mm, podemos hablar de algunas cosas con propiedad porque hemos vivido esas cosas. Y yo decía también que posiblemente todo el mundo haya pasado por un proceso de luto. Hasta si se murió tu perro, Es un tu luto, corazón se parte en dos. claro. Porque son cosas que pueden ser insignificantes para otro, pero para ti son demasiado importantes. Mira, creo que hay una voz en background. No sé si tú tienes algo Sí, a lo mejor dame solo un minutito, te la voy a... sí, mutea la computadora o lo que sea. Y entonces pensábamos en eso y pensábamos en la importancia que tiene hablar de estas cosas, porque puede que tú estés atravesando por un proceso y tú digas, pero porque yo me siento así, no hay razón, y posiblemente sí la haya. Posiblemente estás atravesando un proceso de luto y no eres consciente de que estás pasando por ese proceso y que como proceso al fin tiene varias etapas. Entonces, quiero que si tú deseas comiences hablando de cómo tú estás viviendo el luto, porque sabemos que tuviste la pérdida de tu mamá hace ya un tiempo y tal vez, y como yo te decía en una ocasión, y otras pérdidas, no solamente esa. ¿Te gustaría empezar hablando sobre eso o te gustaría compartirnos otra cosa primero? No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. No, no, me parece muy bien. Luego, claro, si surge alguna pregunta, algo, porque uno tiene un gran panorama de tantas cosas y a veces quisiera transmitir todo, pero yo creo que también los que están conectados pueden hacer algunas preguntas que quizás a veces no nos Ajá. atrevemos, ¿no? O no sabemos a quién preguntar y bueno, yo estaría encantada si puedo responder, responderle. Para mí personalmente ha sido mi primera pérdida humana grande, importante. Yo tuve una hermana que la perdí, que yo tenía aproximadamente unos 6 años, pero que probablemente era otra fase de la vida. Uno lo vive diferentemente, aunque sí yo me recuerdo mucho de esta hermana. Pero la pérdida de mi mamá fue algo muy grande, como me imagino que lo es para todas las personas que pierden su madre. ¿Qué pasa cuando uno tiene una gran pérdida así? Uno no solamente pierde la persona, sino pierde toda la historia que tú has construido y que tú has vivido con esa persona, independientemente que seamos cristianos o no seamos cristianos. Y entonces, como volver a empezar es nacer de nuevo, aprender a vivir sin esa persona, sin las costumbres, sin las llamadas, sin los consejos. En nuestro caso, que mi mamá era cristiana, sin esas oraciones. Es aprender a vivir sola, porque el luto, la primera sensación que nosotros experimentamos como seres humanos cuando perdemos una madre o un padre o quizás un esposo, alguien que haya representado, que tenga una figura importante en nuestra vida, es una sensación de abandono. Y esa es una sensación con la cual yo tuve que cargar y era la que yo experimentaba y todavía de vez en cuando lucho con ello. No obstante, tengo un padre. No obstante, tengo 2 hermanos, tengo un esposo maravilloso que es una bendición, amén, pero yo me sentí
abandonada. Yo sentí que yo me quedé sola. Mi palabra constantemente por estos 2 años fueron, yo estoy sola, yo me quedé sola, a pesar de que tenía a todas estas personas alrededor. Entonces es difícil enfrentar todas estas emociones que hace contrasto con la fe, porque nosotros justamente creemos en el Señor. Y ahí vienen los versículos o los hermanos que con mucha buena intención te dicen, no te preocupes, no es un adiós, es un hasta luego, ella está gozándose en el Señor, ella ganó la batalla y todas estas cosas que están muy bien. Pero yo les puedo decir, por mi experiencia propia, yo hablo de mi persona, que eso no alivia el dolor. Eso sí, no lo alivia. A mí personalmente no me lo alivió. Eran como dos cosas separadas. Yo sabía dónde ella está. Yo sabía que había ganado la batalla. Yo estaba agradecida al Señor o estoy agradecida por todo lo que Dios hizo en mi vida, en la vida de mi mamá y cómo me permitió curarla y cuidarla hasta el último momento. Pero al mismo tiempo yo tenía un contraste en mis emociones de desalojo, de abandono, de tristeza, de por qué el Señor me quitó lo único que yo tenía. Ese era mi para el Señor, ¿por qué tú me quitaste lo único que yo, no que yo tenía? Si yo no tenía más nada, porque mi punto quizás de referimiento, mi persona, mi mundo circulaba alrededor de mi mamá. Yo respiraba por mi mamá, yo me esforzaba por mi mamá, yo trabajaba para mi mamá. Todo lo que yo quería hacer en mi vida era solamente para mi madre, para hacerla feliz, para hacerla contenta, para estar con ella. Entonces, cuando eso se va, tú pierdes el sentido de la vida. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo dije, ¿qué sentido tiene? No, yo no tenía más una motivación para alzarme por la mañana. Y es muy difícil porque no sabes entonces qué hacer. Y eso va en contraste con tu fe, con el Dios en el que tú crees y con varias situaciones bueno, que van pasando. Ahora que tú dices eso, yo me acuerdo, ustedes saben que yo pasé también por esta etapa de duelo. Murió mi esposo y a los 3 meses de morir mi esposo murió mi mamá. Mm, Y yo recuerdo que había gente y pastoreando una iglesia. Y yo me acuerdo que habían, todavía al día de hoy, hay hermanos que prácticamente perdieron la fe. Me decían, no entendemos por qué el Señor no sanó a Daniel. No entendemos por qué no lo levantó de esa cama. Daniel estuvo un promedio de 3 años, la verdad, sufriendo de una enfermedad terminal. Y por mucho que nosotros oramos, el Señor no lo sanó. mm. Y sabemos que Dios sana. Amén. Y el Señor no sanó a Daniel. Y Daniel murió y a los 3 meses exacto murió mi mamá. Entonces yo siempre le digo a las personas que yo cuando lloraba en mi proceso de luto, ya yo no sabía por cuál de los dos lloraba. Ya yo no sabía decirle a las personas, yo no sabía explicarle por quién era que yo estaba llorando. Mm, Cuando tú vas en ese, y tú fuiste testigo porque tú estuviste aquí, cuando uno va en la procesión de los carros, que uno va hacia el cementerio, ¿verdad? Ya a entregar a la persona a ese destino, que es la tumba en este caso. eh, y cuando yo repito ese mismo trayecto por una segunda vez vez, más. solamente con 3 meses de diferencia, yo no me sentía en mí, yo no sentía que era yo. Yo decía, no puede ser que yo estoy viviendo esto es como una película, no lo puedo estar Exacto. viviendo otra vez, no es verdad y no es normal, o sea, no puede, no es humano, yo no puedo pasar por esto 2 veces. Y la verdad es yo me sentía como entumecida emocionalmente, a veces no sabía ni qué cosa sentía. Y Ujú, es lo que tú dices, tienes que adaptarte a la ausencia de estas personas que tú amas tanto. En mi caso, por ejemplo, yo me quedé sola con 2 adolescentes en un país extranjero. sí. Además, y tenía esa sensación que tú dices de abandono, decir, pero vean, callar, ¿y qué es lo que yo hago aquí ahora con 2 muchachos? Yo no tenía tiempo, yo no podía darme el lujo de quedarme en la cama a llorar. Yo decía, yo me tengo que levantar, Mm. yo tengo que sacar a estos niños adelante, yo tengo que ser el ejemplo de la iglesia, yo tengo que demostrarle a las personas que Dios nos sostiene y lo creo, y así fue.